Aquí comienza la hora de la verdad. Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de la 91.5 FM norteña. Una vez más estamos en este programa de la hora de la verdad, de un programa, como decimos siempre, destinado al estudio de la Sagrada Escritura, para que podamos comprender a través de la Escritura el plan, el propósito del Creador para con el hombre. Muy pero muy buenas tardes a todos. Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Las zonas rurales, hasta donde llegue esta prestigiosa emisora de aquí de Presidencia Roque Sáenz Peña. Que mi Padre Celestial los bendiga en este sábado 28 de enero del 2023. Estamos al aire, 17:10 minutos. Aquí comenzamos este programa de la hora de la verdad. Quien una vez más está con ustedes, mi nombre es José Luis Caro. Pertenezco al remanente de Israel de aquí, de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la capital nacional del algodón, como es esta ciudad, aquí en provincia del Chaco, en República Argentina. Shabbat Shalom a todo el remanente de Israel, al pueblo escogido, al pueblo apartado. Que mi Padre Celestial los bendiga en este séptimo día, en el Shabbat, en el día que el Padre consagró, lo separó y lo bendijo y reposó en él. Jorge Romero, en este Shabbat, bienvenido a la hora de la verdad. Que mi Padre Celestial te bendiga grandemente. Shabbat Shalom, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Bueno, es un gusto nuevamente estar aquí detrás de estos micrófonos para transmitir hoy un tema muy poco predicado, muy poco enseñado con lo que tiene que ver con la carta de Judá, con las advertencias más ignoradas de las escrituras apartadas, ¿no? Hoy vamos a tratar de desarrollar, de ver de esta carta, de lo poco que se habla, ¿no? Y de las serias advertencias que hay en estos 25 versos de esta carta, que es una de las más chicas y es una de las anteúltimas del Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Bueno, en este caso nosotros preferimos llamarlos los escritos nazarenos. Claro que sí. Es una mejor forma de exponer o de pronunciar, digamos, la parte del Nuevo Testamento, como llaman, ¿no? Para nosotros es los escritos nazarenos. Claro que sí. Hago una aclaración, dijiste la carta de Yahudá, para que se entienda, todos nuestros queridos y amados hermanos evangélicos, católicos y de otras religiones que están escuchando, para que puedan comprender, es la carta de Judas. Claro. Conocida como la carta de Judas. Claro. Bien lo dijiste, Jorge, este Shefer, este libro de Judas, contiene una serie de advertencias donde el emisario, Judas, ¿qué hace? Escribe cómo iba a ser los próximos líderes, y habla de muchas características, cómo identificarlo. En sí es un libro que contiene advertencia, como dijiste, muy ignorada, muy poco predicada, Jorge. Muy poco enseñada. Muy poca, justamente eso, muy poco enseñada esta carta de Judas. Y así tiene un valor enorme. Tiene un valor por lo que significa y por lo que transmite esta carta. Porque, a ver, Judas o Judás, ajá, o Yahudá sería en hebreo, ¿no? Sí, Yahudá. Es hermano de Santiago o Jacob, es líder también de Jerusalén, Jacob, Santiago, y a su vez
es hermano de sangre de nuestro maestro Yahoshua, el Mesías. Él, en su humildad, escribe a los que habían aceptado al Mesías como su Señor, como su Salvador, como su Adón, refiriéndose, utilizando lo que utilizaban en aquel tiempo los discípulos para enseñar, ¿no? Utilizando la Tanaj, o utilizando los escritos del Antiguo Testamento, vamos a ponerlo así, la Tanaj, utilizando historias, testimonios, hechos que habían ocurrido en la antigüedad, y trasladarlo ahora. Él utiliza como la lógica tríada, se le llama así, basándose en 3 argumentos para determinar un punto o una enseñanza de la cual él estaba enfocado, en este caso, los malos líderes. Impresionante. Impresionante. Será el tema hoy aquí en la hora de la verdad, este tema que tiene que ver con la carta de Judas, las serias advertencias que hace la carta de Judas, claro. Más para estos tiempos que estamos viviendo. Más para estos tiempos. Venimos con una secuencia, a ver, para que la gente pueda, la gente que está siguiendo Shabbat tras Shabbat, venimos haciendo una serie de programas con contenido, trayendo desde nuestra hebraicidad a la luz de las Escrituras, exponiendo toda letra tergiversada o adulterada o mal enseñada, mal entendida. Exactamente. Hemos visto esta secuencia del Rico y Lázaro, que ha sido un programa tremendamente de bendición. Estos programas ya están en YouTube, para que toda aquella persona que quiera estudiar como nosotros y ver cuál es el trasfondo, cómo se ha tan malinterpretado. Hemos visto, bendito sea el Padre Celestial, lo que tiene que ver con el liderazgo del Mesías. Con el liderazgo del Mesías, un programa verdaderamente hermoso, educativo, a la luz de las Sagradas Escrituras. Y como estábamos con el tema del liderazgo, pasamos directamente a hablar de esto, de la carta de Judas y las serias advertencias que tiene que ver con esto, Jorge, justamente con el liderazgo, justamente en cómo se van a manejar los líderes de los últimos tiempos. Se estaban manejando en silla. Ya comenzó ahí. Ya. Estaban manejándose. Pablo también advierte sobre los malos obreros, claro que sobre sí, personas que venían a trastornar, dice, al pueblo, personas que venían con otro tipo de evangelio, no es que haya otro, claro, sí, sino sí, que ellos tergiversan las Escrituras, y esas mismas situaciones, esas mismas cosas, hoy está ocurriendo lo mismo, José. Hoy nos está enseñando las Escrituras limpias, puras, las Escrituras que te lleva a arrepentirte, que te lleva a volver a los pies del Mesías. Eso es lo que necesitamos nosotros, enseñar que necesitamos arrepentirnos, necesitamos la inmersión, como lo dice el apóstol Pablo, y como lo dice Pedro en Hechos capítulo 2, y volver a las sendas antiguas. Exactamente. ¿Y qué va a pasar cuando hagamos eso? Lo dice Jeremías 6:16, encontrarán tranquilidad y felicidad. Claro que sí. 3644, características de aquí. 387888 es para comunicarte conmigo, para comunicarte con el Jorge Romero. Puedes marcar 3644 5055 74 para compartir el programa, para cualquier petición, para cualquier pedido de oración, para cualquier pregunta, o quizás quieres colaborar para que este programa siga al aire. De hecho, estamos hablando, no obligando a nadie, porque este es un programa que no lucrativo. Es un programa que lo hacemos con el mayor empeño y amor por lo que el Mesías, nuestro Padre, hizo por nosotros. Si tú también quieres que esta palabra se siga
reproduciendo, puedes colaborar con nosotros y llamarnos a los teléfonos que hemos marcado. Shabbat Shalom, hermanos, hijos de Israel. Sea de bendición este tema que van a desarrollar, dice nuestra querida y hermana Milagro Fajardo. Que mi Amén. Padre Celestial te bendiga. Shabbat Shalom, Shabbat Joti. Shalom. Muchas bendiciones. Abrazo fraterno desde aquí, desde la hora de la verdad, para ti y para todo aquel que está escuchando este programa. La verdad, como dijiste, Jorge, es un tema muy, muy interesante lo que va a ser este programa de la hora de la verdad. Así es. Un programa en el cual vamos a ver qué nos advierte, sobre qué líderes nos advierte el emisario Judas, la carta de Judas, las advertencias más ignoradas de las Escrituras. ¿Cuáles advertencias? Para que nosotros podamos saber las advertencias, vamos a entrar, cuando tengamos que desarrollar este tema, a ver qué es lo que nos quiere decir, cómo enseñaba el emisario Yahudá, o Judas conocido en el cristianismo, cuáles eran las advertencias, cuál iba a ser la conducta de los hombres, de los líderes de los últimos tiempos, y vamos a ver algo, un comportamiento común en la mayoría de los líderes asalariados. Por eso dijimos que estábamos tocando el tema del Mesías y el liderazgo, el ejemplo del liderazgo, y vamos a ver cómo esta gente, Jorge, desgraciadamente son puestos por ellos mismos, buscan beneficio propio, beneficio personal, y hay una serie de advertencias, y lo más triste, Jorge, mientras leía este estudio, me di cuenta cuál es el final de estas personas. Así es. Un tremendo juicio de parte del Padre Celestial por la manipulación de las Escrituras, por la manipulación del prójimo, porque a quien dañan y perjudican. 17:39 minutos, seguimos aquí en la hora de la verdad a través de la 91.5 FM norteña. Muchas bendiciones para cada uno de los que están escuchando, que pasen una muy, pero muy buena tarde. Todos los oyentes de la hora de la verdad, que mi Padre Celestial los bendiga. Hoy es Shabbat, día de reposo, de renovación, y que mi Padre los continúe bendiciendo a todos los que están escuchando este programa y les sea de gran, pero de gran bendición. Como decimos, para nosotros este programa es de bendición, y queremos que para toda la audiencia sea de bendición, porque cada vez que conocemos las Sagradas Escrituras, conocemos, no solo nos conocemos a nosotros mismos, sino conocemos al Creador, cómo opera, y cuáles son sus principios, cuáles son sus leyes, más allá de que el hombre haya tergiversado o adulterado la palabra escrita por los traductores. Sabemos que la Biblia es un libro de origen hebreo, con idioma hebreo, con historia hebrea, con cultura hebrea, y que por eso muchas veces muchas personas no han podido interpretar las Escrituras, porque se necesita conocer la cultura. Y en la cultura hebrea hay 7 fiestas que consideradas las Moedín, los tiempos señalados, las citas establecidas de nuestro Padre Celestial. Y por eso muchas veces se lee Pesach, se lee la fiesta de Sukkot, se lee Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de Hamashov, de los panes sin levadura, y la fiesta de las trompetas, y no se entiende, no se comprende. Bendito sea el Padre, porque necesitamos conocer la cultura, y para conocer la cultura tenemos que conocer el idioma, y cuando nosotros salimos del español y nos vamos al hebreo, con la ayuda del hebreo, nos vamos a dar cuenta y se nos va a ampliar la mente, porque tenemos la conexión justa, el hebreo, el idioma, la cultura, la historia con las Sagradas Escrituras, y allí nos vamos a dar cuenta que hubo muchos versículos tergiversados o malas interpretaciones que han hecho tanto daño. Se ha predicado por años cosas que no tienen que ver, que siempre hacemos énfasis. Si tendríamos que hablar aquí, tendríamos que poner de ejemplo el ojo de una aguja. La mayoría de la gente cree que eso es literal. El rico y Lázaro, que la gente cree que hay un infierno.
pero allí dice que hay un abismo. Estos son solo ejemplos que estoy poniendo. Bendito sea el Padre Celestial. El canto del gallo, como mucha gente cree que fue un animal el que cantó y Pedro se arrepintió, o como los cuervos alimentaron a Elías o a Elías, y sabemos que a la luz de la Escritura no son los cuervos, sino que son los árabes los que alimentaron al profeta de parte del Padre Celestial. Hoy tenemos este programa con este tema tan hermoso de las advertencias que tiene el libro de Judas, de Yahudá, y para que podamos ir entrando en materia para la gloria del Padre, la carta de Judas, las advertencias más ignoradas de las Escrituras. La carta de Judá y las advertencias más ignoradas de las Kadosh Ketuvim, de las Escrituras apartadas. Para entrar y tomar un poco de contexto de lo que tiene que ver el libro, esta carta de Judas, es una de las más pequeñas cartas, Jorge. Sí, lo dijimos ya. Lo dijiste con 25 versículos. Así para es. la gloria del Padre. Y forma parte del Brit Hadashah, el nuevo pacto o el pacto renovado. No contiene muchos capítulos, contiene solo 25 versículos. Es una de las últimas cartas incluidas en la Escritura. El libro es llamado, el nombre a su escritor, Judas, Yahudá, como dijimos en hebreo. El escritor era el hermano del Mesías, de Yahoshua, y a la misma vez era hermano de Santiago, Jacobo o Jacob, el líder de los hermanos en la congregación, en la Quejilá de Jerusalén. Así es. Esto como para ir entrando un poco en materia. Así es. Hablando un poco de lo que decía vos del desconocimiento, lo dice el apóstol Pedro, que fa segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, ¿no? Hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales, escuchen esto, los indoctos y los inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. En primer lugar, el apóstol Pedro está poniendo al mismo nivel los escritos de Pablo, lo está poniendo al mismo nivel que el Antiguo Testamento, porque dice que es una sabiduría que le ha sido dada. Y muchas veces pasa esto, José. El mismo apóstol Pedro advierte que hay personas que son indoctos. ¿Qué son los indoctos? Los que no conocen, los que no entienden. ¿Y qué hacen los que no entienden? Tuercen las escrituras para su propio beneficio. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿A qué quiero llegar a esto? Y quiero llegar a lo siguiente. Judas lo que está advirtiendo es que había líderes, había ciertas personas en la fe que hacen de la gracia de Yahweh una licencia para cometer transgresión a los mandamientos. Entonces él comienza a enumerar estas cosas, pero la carta comienza así. Vamos a dar lectura a la carta. Dice así: Yahudá o Judas, servidor de Yahoshua, el Mashiach, hermano de Jacob, a los llamados, amados en Yahweh el Padre y guardados en Yahoshua el Mesías. Vamos a leerlo en la versión, tengo la versión Reina Valera, y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre, guardados en Jesucristo. Fíjense que este apóstol
no pone en primer término su posición como hermano del Mesías. Simplemente dice, soy siervo, siervo de Yahoshua, que es una de las características de los líderes, José. Teléfono. Una de las características de los líderes, de las cuales no sobresalen a la hora de presentarse. Servidor de Yahoshua al Mashiach. Sí, servidor. En Reina Valera dice siervo, que vendría a ser lo mismo. Claro, sí. Dice, verso 2, que la misericordia, la paz y el amor se le multipliquen. Escuchá esta bendición o de la forma de presentarte de este varón. Dice que la misericordia, la paz y el amor se les multipliquen. O sean, en otras versiones dice, sean completadas. ¿Cómo me gusta? Porque ahora recién estamos aprendiendo a todas las presentaciones de las cartas, tanto de Pablo como de Pedro, en la forma que ellos se dirigen hacia la quejilá, o hacia el remanente, o hacia el pueblo, diciéndole que todos sean completos en paz, en misericordia, en amor. Excelente esta presentación, de las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar con las personas. Decir, mira, que el Todopoderoso te bendiga, que el Todopoderoso complete, sea llenura en ti, en tu familia, en tu casa. Qué salutación, ¿eh? Qué salutación, José. Qué salutación. A veces pasamos por el lado y ni siquiera nos saludamos. Y después decimos ser líderes. Bendito después decimos ser pastores. Dice Shabbat Shalom, amados hermanos, fuerte abrazo, estamos en sintonía de mucha bendición. El poderoso de Israel les bendiga y les guarde, y a los oyentes su corazón se vuelva al poderoso y vivo por el llamado que nos hace por medio de Yahoshua de Nazaret, su ungido. Bendito sea el Padre Celestial de nuestro querido y amado hermano Elaj Moshiach Manuel Salvador Medina, de allí, de Yeshudá Meshudá, Fortaleza de Salvación, la comunidad, Fortaleza de Salvación. Fuerte abrazo, mi querido Aj, muchas bendiciones para ti, aleluya. Hay otro, bendito sea el Padre Celestial. Qué curioso que Judas, desde su escrito, coloca que debemos combatir eficazmente con la emuná fe, con la fe verdadera. Hace esa salvedad, cómo se entregó a los santos, pero que hoy todo ha cambiado, dice nuestra querida Joti Milagros Fajardo. Claro que sí. Es un tema. Sí, es un tema larguísimo. Es hermoso. Bueno, primeramente, Shabbat Shalom, amado Mosías, y bueno, bienvenidos. Si tenés algún aporte, bienvenido Milagros Fajardo, como es siempre, haciendo su aporte y haciendo esta salvedad, lo que decís. La verdad que eso es un tema que yo ayer, mirando esto, cómo él exhorta a que contendamos arduamente. La palabra contender es una palabra en latín que significa debatir, discutir, posicionarse, tirar. Hay un montón de adjetivos para la palabra contender. Contendamos arduamente, o sea, eso es un trabajo espinoso, un trabajo duro, un trabajo que cuesta, quiere decir. Entonces, me quedo con eso, que debemos combatir las escrituras. De hecho, el versículo 3 es que hace alusión a la Joti Milagro Fajardo, la carta de Judas, versículo 3, dice: amados, vamos a ponernos en contexto, a ponernos en la piel del escritor. Dice: mientras me esforzaba por escribirle acerca de nuestra común salvación, sí,
me veo en la necesidad de escribirles para exhortarlos a que combatan eficazmente por la fe que se entregó una vez a los santos. Una sola vez. Una sola vez. Y ahí comienza el versículo 4, ya comienza. Porque algunos hombres, escuchá esto, Jorge, han entrado encubiertamente, sí, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Elohim en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro, Yahoshua el Mashiach. ¡Qué tremendo! Ahora, cuando dice la Joti de combatir eficazmente con nuestra muná la fe, o sea, ¿con qué combatimos? Con las Sagradas Escrituras. Correcto. Sabemos que la fe viene por el oír, y el oír, la dabar, la palabra. Entonces, ¿cómo combatimos? ¿Cómo combatimos? Cuando estas personas se manifiesten, nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos dicen que convierten la gracia, la bondad de nuestro Padre Celestial en un libertinaje. Es que eso está pasando, Jorge. Esto ha pasado y va a seguir pasando. Por eso decía, no debemos ignorar las advertencias de nuestro querido hermano Judas o Yahudá, que hace estas clases de advertencia. Que nosotros con nuestra emuná, a través de las Escrituras, podamos combatir eficazmente y en el momento de decir esto no es así porque la Escritura dice otra cosa. Dice que algunos hombres han entrado encubiertos. De hecho, el apóstol Pablo, dice que nosotros no nos tenemos que juntar con alguno que llamándose hermano. Claro, claro. Ahí hay un error, que en el hecho de las enseñanzas de los hermanos cristianos. Porque Pablo dice que no nos tenemos que juntar con alguno que llamándose hermano. Ni siquiera coman con ellos. Eso no significa que una persona que nunca le han hablado de un Mesías, de un Salvador, vos no te puedas juntar. Porque la idea es esa. Vayan y hablen de la Dabar, hablen de la palabra, cuenten de las maravillas que han hecho en ustedes. Eso no significa. Ahora, con las personas, José, en el mismo grupo, en el mismo campamento, pueden hacer mucho, porque esto tiene un paralelismo. Vamos a hablar un poco de este tema. Esto tiene un paralelismo con el pueblo antiguo, con el pueblo que fue rescatado de Egipto. Claro que sí. El pueblo que fue rescatado de Egipto fue probado y enjuiciado en el desierto. Eventualmente, algunos cruzaron a la tierra prometida y otros no. Claro que sí. Así que nosotros estamos experimentando las mismas pruebas, los mismos juicios que nuestros ancestros han atravesado. Ahora, cuando habla acá que han entrado hombres encubiertamente y que han sido destinados para condenación, estos hombres son impíos, que convierten la gracia en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro. Esta gracia convertida en libertinaje, bien lo dijiste, combatir, como decía la Joti, eficazmente con la fe. Mientras hablaba de esto, me hace acordar, siempre me lleva a la exhortación que hay en Devarim sobre que cuando venga un profeta, y dice que este profeta anuncie sueño, anuncie portento, pero si le dice vamos detrás de las deidades paganas, no le crean. Y abuelo está probando. Ahora, fíjate que casi se repite este patrón de conducta en estos hombres. ¿Qué van a hacer? Van a convertir la gracia, el favor de Elohim en libertinaje. Y también van a negar a nuestro único amo y maestro, Yahoshua el Mesías. Fíjate el versículo 5, te leo esto, ¿no? Ahora bien,
quiero, y acá hago énfasis lo que decía Jorge, quiero hacerle recordar, ya que todo han sabido, escuchá, le está hablando a la congregación, versículo 5, versión BIN estoy leyendo, ahora bien dice, quiero hacerles recordar, ya que todo han sabido, que Yahweh, al librar al pueblo una vez de la tierra de Misraim, Egipto, sí, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué está haciendo? Le está recordando lo que pasó Israel en el desierto, cuando los sacó, cuando los liberó. Pero los incrédulos murieron, quedaron en el desierto. Pero los incrédulos vieron manifestaciones. Los incrédulos los salieron primeramente con el pueblo de Israel. Ellos vieron la mano poderosa de Yahweh. Ahora, el escritor Judas le está recordando este acontecimiento que ocurrió para decirle, ¿vieron la experiencia que tuvo Israel? Sí. ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que pasó? Él, después que lo sacó, él destruyó a los incrédulos. A los que no creyeron, a los incrédulos. Exactamente. Y quedaron tendidos en el desierto. Exactamente. Así es. Porque los incrédulos, por ejemplo, en una oportunidad le habla Yahweh a Moshe Rabenu y le dice, 10 veces me han tentado este pueblo. 10 veces. Se quejaban por todo, porque la incredulidad manifestada en queja, y muchas veces, ojo con eso, que no entremos, la incredulidad, la queja es una manifestación de la incredulidad. ¿Podrá Yahweh poner mesa en el desierto? ¿Será que Yahweh podrá darnos agua para nosotros y para nosotros? ¿Está con nosotros o no? Déjame sí. Saludar. Hay alguien en sintonía desde Panamá. Manuel Aguilar Ruiz dice que siempre sintoniza la hora de la verdad. Bendito sea el nombre de Yahweh. Así que un saludo, Shabbat Shalom, amado, y estamos aquí para servirte. Y bienvenido aporte sobre este tema que tiene que ver con la carta de Judá. ¿Por qué? Porque como bien decía vos, todo este tema, lo que está haciendo un paralelismo, decíamos hoy, con estas advertencias de lo que había pasado en el antiguo pueblo, con ese juicio que hubo, lo mismo es ahora. En otra palabra, acuérdense de la lección que les dio Yahweh. Acuérdense de la lección por la cual pasaron. Y hay 3 lecciones que se estaban dando ahora, lo que le está diciendo, miren, el problema es aquí dentro del campamento, no los que no puede hacer el faraón. Dato a tener en cuenta. Pero por supuesto, porque a ver, del faraón al faraón, el faraón no tocó a nadie de ellos, pero sí entre ellos. Bendito sea Yahweh, bendito sea el Padre Todopoderoso. También está en sintonía del programa La Hora de la Verdad Gisela González de Ramos, nuestra Joti, está en sintonía del programa. Que mi Padre Celestial le bendiga. Shabbat Shalom a Joti, muchas bendiciones para ti y a todos los que están compartiendo La Hora de la Verdad. Y bien lo dijiste, bienvenido a aquel que quiera comentar sobre lo que estamos hablando de la carta de Yahudá. Bien dijiste, su advertencia es acerca del peligro que hay dentro de la hermandad y no fuera de ella. Claro. Porque el peligro, a ver, ¿cuál es el peligro? Que haya alguien introducido. Porque, a ver, cuando estamos... Vos no te olvides, vos no te olvides, José, este dato a tener en cuenta también. Cuando los 12 príncipes fueron a explorar la tierra, sí, de allí vuelven y 10 se encargaron de, devastar al pueblo con sus comentarios.
no porque allá te traga la tierra, no porque nosotros somos langosta para los hombres, no porque esto. Entonces el pueblo tuvo temor a causa de no tener una mentalidad de reino, de no tener una mentalidad de conquista, de no creer que el Padre ya le había entregado esa tierra. Tremendo. Entonces, fíjate vos lo que causa una mala enseñanza de venir a dar una información. De hecho, dice que desanimaron al pueblo. Totalmente, desanimaron. Y hubo gritería, y hubo llanto, y hubo queja. Hubo queja. Ojo cuando escuchamos a alguien. Un poco de levadura leuda toda la masa. Como... Ojo cuando escuchamos a alguien que nos trae malas noticias, pero sin darnos una salida, porque siempre hay una salida. Siempre el Padre tiene una salida para nosotros, para los que confiamos, para los que creemos. Y entonces dice que el pueblo lloró, el pueblo dijo de todo, murmuró, querían matar a Moisés. ¿Hasta qué punto? Entonces todas estas cosas nos tienen que servir a nosotros como ejemplo de a la hora de escuchar a quién, sin tener en cuenta lo que el Padre dice en la Escritura, de las promesas. ¿Ustedes creen que las promesas que el Padre ha dado para cada uno de nosotros es falso, es mentira? El gran problema nuestro es que muchas veces no creemos y terminamos como este pueblo. Claro que sí, exactamente. Y a Judá advierte, Jorge, acerca de ciertas personas que se van a introducir. Cuando habla de hombres que van a entrar encubiertamente, habla de líderes y de maestros en la fe, quienes hacen de la gracia de Yahweh un acto de Yahweh. ¿Por qué hacen eso? Estos líderes, como dice el versículo 4, estos hombres han entrado encubiertamente, estos hombres son impíos y convierten la gracia de nuestro Elohim en libertinaje. ¿Qué hace? Lo que están haciendo estas personas, están cometiendo una transgresión contra los mandamientos. Porque el hecho de que nosotros hayamos sido, y vale la aclaración en este momento, el hecho, mi estimado cristiano evangélico, católico, de cualquier religión, el hecho de que hayamos sido salvos por gracia, no significa la anulación de la Torá, de la ley de nuestro Padre Celestial. Exactamente. Entonces, estas personas vienen y ¿qué hacen? Transgreden. Lo que ellos hacen es cometer una transgresión contra los mandamientos, diciendo, bendito sea el Padre Celestial, que ahora, ejemplo, como hemos escuchado, ya no estamos más bajo la gracia, bajo la ley, ahora estamos por la gracia, sí. Y que ahora tenemos el favor del Padre. Bueno, Pablo, Saúl, es muy contundente a la hora de responder esa pregunta. Romanos 6:15 dice, entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Vamos, ¿seguiremos pecando porque ya no estamos bajo legalismo, bajo la ley, sino bajo misericordia? Yahweh no lo permita. Yahweh no lo permita. Entonces, esa pregunta, esta es la pregunta y respuesta del apóstol Saúl, va dirigida, atención, para cada maestro cristiano que declara que la salvación del Mesías reemplazó los mandamientos de Yahweh. A él se le unen muchas otras personas en este punto. Se le une Kefa, se le une Juan. Claro que sí. Los que me aman guardarán mi mandamiento. Aquel que dice... es lo que dijo en 14:15 claro, de San Juan el Maestro. Claro. Siempre se hace y se resalta lo que dice también Apocalipsis 14:12. Aquí que está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Así es. Y el testimonio, la fe de Yahushua el Mashiach. Ahora, bendito sea el Padre Celestial. Estas personas, Jorge, que transgreden los mandamientos, distorsionando los mandamientos, sí, que convierten el favor y la gracia en un libertinaje. Esto yo lo estoy viendo con mis propios ojos hoy en muchas congregaciones de las religiones. Así es. Que no está... A ver, muchas veces hemos visto personas que dicen
que dicen ser discípulos del Mesías, pero que ellos están en el mundo encubiertamente. No hay discípulo encubiertamente. El que me confiese, dijo el Mesías, delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. No existe discípulo encubiertamente. Hemos visto, Jorge, gente de las religiones vestirse espléndidamente, vivir en mansiones, tener sin entrar el nombre. Sí, y hemos visto cómo han tergiversado las Sagradas Escrituras. Vos sabés, bueno, y justamente esto, José, esto es lo que hace cuando se utiliza la gracia como libertinaje, ¿no es cierto? Judas dice, ciertas personas han tornado la gracia en una licencia, o sea, un permiso otorgado para pecar, últimamente negar el lugar de liderazgo y autoridad del Mesías. ¿Seguro? Por eso lo niegan. El liderazgo, niegan la autoridad, y usan una licencia, permiso otorgado de ellos mismos, ¿para qué? Para justificar una transgresión. ¿Seguro? ¿Y qué es transgresión? Violar la Torá. Exactamente. Primera de Juan 3:4. Entonces, ¿qué hace? Los mandamientos de Yahweh es un absurdo espiritual. Increíble. Amén. El escritor nos advierte, dice Milagro Fajardo, de que seamos celosos y tener discernimiento, que van a haber líderes, por consiguiente discípulos, que sin la doctrina original de los santos, que desde ese tiempo y hasta ahora estarán tergiversando cómo adorar y servirle al Dios de Israel como único y sus mandamientos. O sea, muy bueno el comentario de nuestra querida Joti Milagro Fajardo, que habla justamente, él nos advierte de ser celoso, de tener ese discernimiento, porque esto, Judas, por revelación, por inspiración divina, comenzó a hablar que esta iba a ser la situación de la quejilá, de la asamblea. Ahora, estas clases de personas muchas veces están dentro de la quejilá, de la asamblea, o fueron puestos como líderes, bendito sea el Padre. Ahora, en el caso de las religiones sí sabemos de que muchas veces, Jorge, se maneja líderes puestos por el hombre. Dice, solo con pensar de la cantidad de doctrinas que existen, cada uno con sus sermones para su conveniencia e intereses. Bueno, y ahí está lo que dice el aporte de nuestro amado Asmoshia, de allí también de Panamá, y dice, en aporte a esta carta habla en relación a la enseñanza de los Nicolaitas. De los Nicolaitas, los cuales son citados en Apocalipsis 2:6 y 15. Y ahí está lo que estamos hablando, de estas personas líderes que tuercen las escrituras para su propio beneficio, y teniendo a un pueblo bajo sus pies, porque esa era la doctrina, y sigue siendo hoy, ¿no? Sí. Sigue siendo hoy la doctrina de los Nicolaitas. Se le respeta al apóstol, se le respeta a se le respeta así. Es un piramidal. Piramidal, justamente, sí. Lo que tiene que ver con el liderazgo. Doctrina o liderazgo, doctrina de los Nicolaitas. Tremendo, gracias, amado, por este aporte. De lo que estamos viendo, lo que significa los malos obreros, los malos líderes, que toman la gracia como un libertinaje, para transgresiones. Versículo 6 dice, también a los mensajeros que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así es. Versículo 7, asimismo, y fíjate el ejemplo que pone, Sedom y Amorá, que son Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo su
sufriendo la pena del fuego eterno. Acá el apóstol, el emisario Judas, ya toca un tema candente, candela, le echa fuego, le echa candela. ¿Por qué? Porque lo que está diciéndole él, le dice, miren a Sodoma, en otras palabras, miren a Gomorra, miren las ciudades vecinas. Miren las ciudades vecinas que fornicaron. ¿Y qué pasó? Ellas fueron puestas como ejemplo. De hecho, me acuerdo cuando habla de Capernaum también, de Cafarnaúm, cuando le dice que más tolerable va a ser el castigo para Sodoma y Gomorra que para Cafarnaúm, porque se hicieron muchos milagros. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ya se hubiesen arrepentido. Pero acá se ve que nadie se arrepintió en Cafarnaúm. Ahora, fíjate, bendito sea el Padre Celestial, cómo el emisario contundentemente va metiendo el dedo en la llaga y les quiere mostrar, le habla la verdad. Decime, Jorge, si esto no es un predicador que continuamente está hablando verdad, está poniendo ejemplo, trae esa advertencia. Primero hemos visto que le trae la advertencia sobre lo que pasó con los incrédulos, con los que no creyeron en el desierto. Ahora les trae el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Bendito sea el Padre Celestial. Entonces, podemos ver a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿cómo fue el final de Sodoma y Gomorra? Fueron consumidos. Así es. Fueron puestos como ejemplo. Vino castigo. Bendito sea el Padre Celestial. Ahora, versículo 8. De la misma manera, Padre mío, ayúdanos. Versículo 8 dice, de la misma manera, también estos, escuchá cómo los califica, soñadores, mancillan la carne. No, a mí me dijo el Padre, así me habló Dios. Recibí una revelación. De la misma manera. Dios me dice que te diga. Padre mío, ayúdanos. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan toda autoridad. Ahí está. Otro dato. Y maldicen las potestades superiores. Potestades superiores. Sí. Rechazan toda autoridad. Ese es un ejemplo claro y contundente de alguien que no guarda completamente las Escrituras. Porque una autoridad puesta por el Eterno tiene que ser respetada. Tiene que ser respetada. Entonces, ¿qué dice acá? Rechazan la autoridad. ¿Quién sos vos para venir a decirme tal o cual cosa? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés? Empiezan a sacar chapa de yo soy esto, yo tengo aquello, yo estudié allá, yo tengo maestría en esto. Increíble. Entonces rechazan la autoridad. Entonces, estos hombres que entran encubiertamente... Por esa misma razón, José, disculpa que te corte porque se me viene así. Sí, da. ¿Qué le pasó a Coré? Padre mío. Coré, en el desierto, él y toda su familia fue destruida. Ahora decime por qué. Rechazó la autoridad. Tuvo en poco a la autoridad que el Padre puso sobre Moisés. Decime si esto no es así. Y a esto estamos llegando con el tema de eso, por un lado, lo de Caín, lo de Coré y lo de Bilam. Qué impresionante. Rechazaron la autoridad. Fíjate, estos soñadores, el adjetivo calificativo que le ponen. Bendito. Versículo 9 dice, pero ni aún Miguel, que es Micael, el príncipe de los mensajeros, cuando contenía, habla del acusador, juicio de maldición contra él, sino que dijo, Yahweh te reprenda. Fíjate, pero el versículo 10 lo que hacen estas personas, pero estos maldicen
lo que no conocen y en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. Padre Todopoderoso, dijimos de que el libro de Judas es un libro que contiene serias advertencias. Y estamos viendo cuáles son las advertencias. Las advertencias, para mirar en contexto, le está hablando el emisario Judas a la congregación, a la cajal, a la asamblea. Le habla de que él tuvo la necesidad, como dice el versículo 3, de escribirle que ellos y exhortarle de que ellos tienen que combatir eficazmente por la fe. Bendito sea el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque van a venir, van a entrar hombres que van a convertir la gracia en libertinaje y van a negar al Maestro. Bendito. Y después dice, les quiero recordar lo que pasó con el pueblo de Israel, sí, que los incrédulos, y sigue la advertencia, sí, en otras palabras, no sean como los incrédulos que quedaron en el desierto. Claro. Después comienza a poner... Pero en el verso 10, José, volvemos para atrás, dice, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Son como personas naturales, conocen, dice, a ver, pero esta blasfema de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales racionales. Es decir, no conocen. Toda persona que desconoce o toda persona que desconoce las Escrituras termina rechazando. Si hoy nosotros nos paramos en un púlpito y empezamos a hablar de estas cosas, como las personas no conocen, rechazan enfáticamente, José, porque tienen un chip que se le enseñó de esta manera y de esta manera. Están adoctrinados por más de 2000 años, entonces es difícil, salvo que el Padre los llame, es donde puedan abrir sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, pero mientras tanto rechazan todo lo que no conocen. Dice verso 10, pero estos blasfeman de cuántas cosas, lo dice Reina Valera, no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales racionales. Qué tremendo. No conocen lo espiritual. No conocen lo espiritual. Conocen porque son gente. La palabra pura, viva, eficaz, no conocen. Porque son impíos, como decía. Hermanos, ¿creen ustedes volver al versículo donde dice, dentro del libertinaje está que niegan al único maestro y amo Yahoshua? Tendrá que ver que han rechazado al Mesías. ¿Qué dice? Ni que piensen que no he venido a anular la Torá y a los profetas. Sí, claro. Esta pues es fe de los santos que caminaron con él. Claro que sí. Claro, si usted, claro que sí. A ver, si usted dice creer en Yahoshua y que es salvo por gracia a través de la fe, entonces usted hace una confesión y ha repetido cabalmente su oferta de salvación. Pero si usted contradice los mandamientos de Yahweh y niega su autoridad sobre usted como Elohe y a su Mesías Yahoshua, entonces usted ha probado que usted no cree en él y que no tiene fe ni obediencia a él. Este es un tema que es necesario decirlo, porque esta es una gran verdad, porque si vos no guardás los mandamientos, el que me ama guardará los mandamientos, lo dice la Escritura. Claro, por eso lo niegan. Bendito sea el Padre Celestial por su amor, su misericordia, por lo que por este programa, Jorge, bendito sea, por todo lo que están aportando. Tengo un mensaje de Las Moshiach, sí. Bendito sea el Padre Celestial, dice así: esta gente que pervierten la verdad, escucha bien, qué sí, espectacular esto, pervierten la verdad, dice Las Moshiach, son salidos de la comunidad, que se desviaron tras su propio corazón, claro, y colocándose sobre los demás,
a diferencia de la carta de Romano escrita por Shaul, estos tienen conocimiento de la verdad. Aquellos en Romano tienen conocimiento de la verdad. Estos se apartaron de la verdad. Estos tienen conocimiento de la verdad, apostatan, pero en su hipocresía esconden sus intenciones haciendo sutilezas con la verdad. Estos han salido y se dan a conocer llevando a las gente a dañar su vida. Congregaciones han esperado por profecías que no se cumplieron. Unos se hicieron llamar Mesías, Cristos, y perecieron y no fueron resucitados. Estas cosas nos la habló el Santo Maestro. A este juicio está sobre sus cabezas. A esto el juicio está sobre sus cabezas, pues sus riquezas son momentáneas, efímeras. La carta de Yahudá, como bien comparten, amados hermanos, es un llamado de atención, de estar apercibido a tomar cartas en el asunto. Por ello, en esta carta hace un llamado de negación de la fe, por cuanto se mencionan eventos desde el principio de la historia humana. Tremendo aporte de las Moshiach, bendito sea el Padre Celestial. Es increíble cómo una carta, Jorge, nos puede hablar tanto. Estamos recién en el versículo 10, y sigue tocando temas, Judá. El versículo 11 es contundente. Pero lo que dice con relación a lo que dice ¿Moshiach? Las Moshiach, no hay mucha diferencia, José, entre las acciones de nuestros ancestros y los modernos cristianos de hoy, con la retórica de la gracia. Ellos fueron encontrados culpables de incredulidad. Y los cristianos, no solo ellos, sino todos los que decimos, me incluyo, los que decimos creer, pero no ejercemos emuná, creer, confiar y obedecer, enfrentamos el mismo juicio. Ojo a esto, enfrentamos el mismo juicio. El pensamiento y enseñanza predominante en el cristianismo es que usted no tiene que guardar los mandamientos, solo tiene que creer como ellos lo hacen y usted conseguirá ir al cielo. Eso es lo que se predica. Tenés que creer nomás, tenés que confesar con tu boca y tu corazón. Y ya está. Esa no es la enseñanza de la Escritura. Ese fue el error del antiguo pueblo de Israel. No hagamos lo mismo. Creo que... Por eso dicen en el verso 8 y 9, dice eso. Asimismo esta gente, dice Judá, con sus visiones profanan su propia carne, desprecian la autoridad divina, insultan a los seres celestiales. Y ahí habla de cuando Miguel, el ángel Provimene, contendía con Hayatán, disputando. O sea que ni el ángel profirió maldición y estas personas maldicen. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, y eso es lo que hablamos de un espíritu animal, diabólico, irracional. No reaccionan. Fíjate lo que dice el versículo 11. ¡Ay de ellos! Padre, ayúdanos. Porque han seguido el camino de Caín. De Caín. Ahí entramos en esos temas, ¿ves? Estos temas es... va a haber una segunda parte, por lo que veo, Jorge, porque no vamos a llegar. Este tema se está volviendo muy, muy hermoso por el contenido, por las advertencias que hace nuestro querido hermano Judá. Dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Por recompensa se la alzaron en el error de Bilam y perecieron en la insurrección de Coré. Qué tremendo lo que habla. Siguieron el camino de Caín. Caín era el maligno. Caín mató a su hermano. Así. Sí. Bendito. Mirá lo que dice Moshiach y me parece perfecto lo que dice. No, amado. No es ser cristiano.
Eso es asunto escolar, dice. Es la intención del corazón del hombre que escucha la palabra de verdad. Muchos en el cristianismo, gracias al Padre Celestial, muchos en el cristianismo se están restaurando y hacen bien y necesitan corregir al igual que nosotros. Vamos quitando de cosas que no convienen, dice el Moshiach. Excelente comentario. Claro, también tengo un mensaje, a ver si lo encuentro aquí. Dice, aunque en las religiones, dice Manuel Aguilar Ruiz, aunque en las religiones reconozcan que Israel es el pueblo de Yahweh, o Dios, como mal se conoce, hay un trasfondo de antisemitismo. Seguro, es cierto. Sí, seguro. Eso es cierto, lamentablemente. Porque dicen que ya Israel fue desechado por Elohim porque pecaron y que ahora la iglesia es la que tiene la autoridad para enseñar las escrituras. Y la carta de presentación siempre es que los yaudí o judíos mataron a Jesús y esto crea un desprecio a todo lo que sale de Israel, desconociendo el contexto romano. Seguro. Tremendo esto. Esta carta de Judas es la más corta del Tanaj, pero todos los versos tienen temas diferentes de qué hablar. Se dice que los ángeles malos fueron lanzados del cielo con Hayatán. Sin embargo, aquí vemos que ellos mismos, por su voluntad, abandonaron el lugar de santidad para irse a la Exactamente. perdición. Ellos voluntariamente abandonaron. O sea que tenían libre albedrío. Exactamente. Mira. Da tristeza tanta gente en congregaciones recibiendo información desviada de la doctrina verdadera, pero ciegos continúan. Es un espíritu de esclavitud siguiendo a líderes, pastores, profetas, apóstoles, y que son sugestionados por ellos, pero todo aquel que escuche debe reaccionar, escudriñar y salir de allí, dice nuestra querida Milagro Fajardo. Es que eso nosotros desde aquí de la Hora de la Verdad siempre inculcamos a eso, al estudio de las Sagradas Escrituras, a volver a las sendas antiguas. Bien lo decía Las Aguilar que estabas diciendo del antisemitismo. Se ha creado una doctrina de antisemitismo. Así es. De oposición, que cuando se habla de Israel, se habla de los judíos, inmediatamente hay un rechazo, hay un aborrecimiento hacia los judíos. Esto ya viene desde Martín Lutero. Y ahí tocaste algo que... Esto ya viene desde Martín Lutero. Y para todos nuestros queridos y amados hermanos evangélicos que escuchan, decimos en el amor del Mesías, que Martín Lutero no reformó nada. Martín Lutero no reformó nada. Hay que volver a estudiar, ver la biografía. Está en Google, está en YouTube, y nos vamos a dar cuenta el aborrecimiento hacia el pueblo de Israel que así tenía. Es, de tal manera de que Hitler utilizó o leyó o tomó en cuenta lo que escribió Martín Lutero y le costó a 6 millones de personas. Los judíos y sus mentiras es el libro que escribió Martín Lutero. 6 millones de personas fueron borradas, muertas, asesinadas en distintos campos a causa de ese antisemitismo, como decía Manuel Aguilar Ruiz. Bendito sea el Padre Celestial. Y en cuanto a lo que decía nuestra querida Ajoti Milagro Fajardo, pido a mi Padre que toda persona que está escuchando este programa de la Hora de la Verdad, que sus ojos sean abiertos. Así es. Y que vengan al encuentro con su Dabar. Hay un llamado a través de esta carta de Judas a todos aquellos que están siguiendo a hombres, porque la advertencia es de seguir a hombres impíos,
que solo buscan lucrar, que solo piensan en sus intereses, como decía nuestra Joti, que los intereses de ellos es la prioridad, y vemos que ellos convierten la doctrina de la gracia en libertinaje, transgrediendo los mandamientos. Así y a la misma vez dice, aleluya, que estas clases de personas, bendito sea el Padre Celestial, niegan al único amo y maestro Yahushua al Mashiach. Mira, tengo un mensaje de Alexander Livington. Alexander Livington, lo estábamos extrañando. Shalom, sí, lo estamos Alexander. extrañando, pero siempre está. Dice, Shabbat Shalom, amados hermanos de mi familia, Yahudá. Yahudá, él denuncia a los que socavan la fe verdadera. ¿Qué tal, Él denuncia a los que socavan la fe verdadera. O sea que le están cavando un pozo debajo. Eso significa socavar. Ajá. Le están haciendo un túnel para que caigan aquellos que denuncian a los falsos, ¿no? Denuncian a aquellos líderes que no están ejerciendo o no están cumpliendo con la misión de la cual les fue dada. Bendito sea el Padre Celestial, están escribiendo nuestros queridos hermanos, mientras ellos... Damos gracias al Eterno por tanto, claro que sí, por tantos mensajes, por los aportes, y qué bueno, José, que podamos seguir ampliando este tema, y es muy probable, como bien lo dijiste, porque son 18:33 minutos y recién vamos por el verso 10 de los 25 versos de la carta de Judá. Analizando verso por verso. Tratando de analizar verso por verso. Y cada Alberto, es lo que dijo Laja Aguilar, y cada verso contiene una advertencia, un tema. Un tema que se va... Exactamente, y que si nosotros lo profundizamos, bendito sea el Padre Celestial. Fíjate que ahora toca 3 en el 11, toca 3 acontecimientos. Se han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Bilán, lucraron, claro, el lucro, y perecieron en la insurrección de Coré. Pero el tema José, el tema que hablamos de soñadores, volvemos a este tema porque este tema es muy actual. Sí. Hay personas que declaran que un sueño espiritual o un entendimiento personal es superior a la escritura. ¡Qué tremendo! Eso es tremendo. Hago énfasis en lo que una vez dijo Las Dutari. Hay un conocido apóstol de Miami que muchos lo conocen, no lo quiero nombrar. Él decía algo. Él decía, si usted quiere escuchar, decía él así, en sus palabras, lo que Dios dijo ayer, lea la Biblia. Si usted quiere escuchar lo que Dios está diciendo ahora, escuche a los profetas. Anulando las Sagradas Escrituras. Si yo quiero escuchar qué es lo que Dios dijo ayer, como él decía, y se lea la Biblia. Si usted quiere escuchar lo que Dios está hablando ahora, escuche a los profetas. Como si fuera que hay aparte de la Torá, de las Sagradas Escrituras, hay una revelación nueva. Eso, Jorge, esa doctrina satánica, diabólica, lo he escuchado toda mi vida. Yo tengo una revelación. No está escrita, pero tengo una revelación. Bueno, había el otro día publicaron algo, me gustó. Dice, si usted quiere saber cómo está el mundo, lea los diarios. Si usted quiere saber por qué así está el mundo, lea las escrituras. Esa me gustó. Esa estaba buena. Sí, esa estaba buena. Y a ver, ¿cómo no podemos, el Padre Yahweh no lo permita, como dijo el apóstol Saúl, de llegar a eso, decir, no, lo de ayer ya fue, ya pasó, esto de la antigüedad, no, eso eran de los... No, hay que leer el Viejo Testamento, nos sabían decir cuando nosotros estábamos en la congregación y queríamos aprender, dice, no hay que leer el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. Hay que tomar las promesas, algunas promesas de ahí. Y hay que leer el Nuevo. Porque ustedes saben que nosotros estamos bajo
bajo la gracia y no bajo la ley, dice, entonces no estamos bajo el pacto. Ustedes lean del Nuevo Testamento para acá, decía. Sí. Entonces, ahí te das cuenta cómo con esa mentalidad, cómo crecen las personas. Bendito. Dice Alexander que está un poquito mal de salud. Bueno, mi Padre Celestial toque ese cuerpo. Amén, amén, amén. Toque su vida, y le traiga sanidad en este Shabbat, para que pueda que pueda ser restaurado totalmente en este día. Le pedimos al Padre por tu vida, por tu salud, amado. Que restaure el Padre Celestial con su poder divino, toque tu cuerpo, tus huesos, tus tendones, los nervios, que toque todo, que recorra el Padre sobre cada átomo tuyo, y que el Padre restaura, sea tu salud restaurada, renovada, que tenga fuerza, ánimo, aliento, miaj. Desde aquí, de la hora de la verdad, te bendecimos y pedimos a nuestro Padre Celestial que la medicina divina, el toque de Adonai Yahweh Sebaot, el toque de vida sea sobre ti. Aleluya, y tu vida sea confortada nuevamente y estés de pie, sin dolor alguno. Para la cabot de nuestro Padre pedimos. Aleluya. Bien, seguimos. Así como decías de esto de los soñadores, estos soñadores, me hace acordar a un tema que yo siempre recomiendo cuando le digo, quieren leer de los falsos profetas, lean Jeremías capítulo 23. Sí. Ahí habla, dice aquí que el profeta y el sacerdote son impíos en mi casa, dicho Yahweh. Porque dice, soñé, hablan sueños que yo no le envié, y algo tiene que ver con esto que estamos viendo, de estas clases de soñadores. Si bien lo decía las Moshiach, que esto tiene que ver con la doctrina de los nicolaitas. Sí, claro que sí. Bendito sea el Padre Celestial. Nos unimos en oración, dice las Moshiach. Amén, claro que sí. Estamos todos ahí en sintonía de nuestro Padre para que atienda nuestro pedido, y nuestro querido Aj sea restaurado totalmente. Bien, recientemente vi en Google un pastor que echó a sus discípulos, congregantes de una congregación, porque no estaban diezmando, dice. ¿Por dónde van esa doctrina? Ahí te das cuenta vos, cómo está. Ellos velan por sus intereses personales primeramente. Bendito sea el Padre Celestial, y ese es un tema aparte. Si entramos a ver en internet los líderes más millonarios que existen, Jorge, con megas iglesias, con un jet privado, y hay mucho para hablar. Bendito sea el Padre Celestial. A ver, en vez de usar el buen juicio, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría que viene del ejemplo de las Escrituras, ellos ofrecen su propia opinión personal o denominacional. A ver, como una guía apropiada para ellos y para otros. A ver, ahí quiero detenerme en algo. Sí. Cuando yo pertenecía a una congregación congregación evangélica, siempre me decían, mira, acá hay un estatuto que está escrito, vos tenés que respetar el estatuto, por más que la Escritura diga cualquier cosa. Lo contrario. Se tenía que respetar. Vos acá tenés que entrar de corbata, camisa, corbata y saco, porque es el dogma, es la doctrina, es el protocolo de la institución. Bueno, yo en estos días estábamos en vía Zoom con el Francisco Araque, las Moshiach, y dijo algo que me pareció excelente, me pareció perfecto. Seguramente habrá personas que a la hora de predicar carecen de dinero para vestirse de saco, corbata. Sí. Eso no significa también que sea un buen obrero el hecho de llevar saco o corbata, pero nosotros que manifestamos reino debemos ser representantes del Todopoderoso bien vestido. Bien vestido. Me pareció lo que dijo el Francisco Araque perfecto, porque hay gente que va, bueno, no importa, Dios conoce mi corazón. Sí.
en la vestimenta, en cómo habla, en cómo canta. No, Dios conoce mi corazón y ya. Lo importante es, yo lo hago para Dios. Muchas veces se dice y se hace eso. Entonces, lo que vos decís, a ver, nosotros manifestamos reino porque nosotros somos representantes del Todopoderoso, José. No podemos ir como cualquiera. Tenemos que marcar diferencia. Me gustó esa enseñanza y la guardé para la próxima vez que se hable de estos temas, lo cual no significa ser un buen obrero el hecho de llevar saco y corbata. Puede ser un estatuto de la iglesia, pero habría que ver la doctrina que hay allí. Claro que sí. O cómo se enseña, que no tiene nada que ver con la vestimenta. Claro, no, el énfasis está puesto en eso justamente. Cuando hablaba yo de la vestimenta, el énfasis está así, que era una exigencia que se tenía que realizar. El hecho de que por ahí vos te olvidabas algo, estabas inhabilitado para sentarte al frente. Una cosa así. Entonces, esas cosas lo que muchas veces vemos en las cosas. Dice Alexander, aún siguen diciendo que lo antiguo pasó y ahora están bajo la gracia y ahora es el Nuevo Testamento. Yo fácil le digo, no puede haber un final si no hay un principio. Claro que sí. Tiene lógica, tiene coherencia, porque todos los pactos son enteros y no por mitad, y están unidos y enlazados. Gracias por sus oraciones, dice hermano, todos lo dice Alexander. Bueno, al Eterno, mi amado, y que te restaure prontamente. Sí. A ver, esas opiniones, Jorge, que tienen estas personas que desechan la palabra de Elohim, una de las historias que a mí me conmovió muchas veces fue la despedida de Pablo el Mileto. Sí. Siempre que hablamos de la despedida de Mileto, de Pablo, de Shaul el Mileto, es una historia que nos conmueve. ¿Por qué? Por lo que dijo Shaul, que aquí que de los que están acá, nunca nadie más va a ver mi rostro. Los hermanos se entristecieron, se tiraron sobre su cuello, lloraron, pero a la misma vez también, inspirado por el Ruach HaKodesh, Shaul, él habla de los días futuros de la congregación. Sí. Y hay algo que él dice, yo sé que en los días por venir, postreros, van a entrar hombres que no van a perdonar al rebaño. Y esta es una de las causas, Jorge, que muchas veces estas clases de personas, lo que es bueno esto, José, comentar y traer a colación, recordar todos estos pasajes y toda esta enseñanza de Pablo, para que haya un precedente. O sea, todos tenían una misma línea de enseñanza, sí, seguro. Una misma línea de predicación, de enseñanza. Pablo hizo énfasis también que él no le había hecho gravoso a esas personas. Sí. Pero también hay un precedente. Qué diferente. Claro, también hay un precedente de Samuel. Sí, sí. ¿Entendés? Samuel también dijo, a ver, ¿en qué yo lo defraudé a ustedes? ¿Hay alguien aquí que pueda...? Yo le debo a alguien. Ahí te das cuenta, incluso el apóstol Pablo, Shaul, el emisario, el Shaliach, él habla y dice, yo he trabajado con mis manos y a ninguno le quise hacer gravoso. Claro. Entonces, hay una lección, bien como dijo Samuel, que dijo, a ver, si yo le debo algo a alguien, incluso podríamos citar quizás a Abraham, cuando con el tema de los diezmos, que él no quiso aceptar y dijo, no, para que no se diga yo enriquecí a Abraham. O sea, estos obreros, estos verdaderos líderes, eran gente que no estaban buscando intereses personales. Ellos de por sí, en el caso de Shaul, era un emisario, un enviado, que él quería acabar la carrera, que él quería completar su misión, que él quería hacer la tarea que el Padre le mandó a hacer. Esa era la intención de él. Que el maestro lo halle irreprensible. Que el maestro lo halle irreprensible. Por eso él dice,
mi depósito está guardado, como dice Reina Valera. Me ha sido guardada la corona de vida que me va a dar a mí, no solo a mí, dice, sino a todos los que obedecieron. Entonces, un ejemplo a seguir, bien lo dijiste, marca un precedente, un ejemplo a seguir es Shaul. Ahora, qué diferente a estas clases de personas que estamos leyendo. Acá estamos leyendo que hay personas que tienen intereses propios, que se lanzan por el lucro, que tienen la genética de Caín, que son los rebeldes de Coré. Que aspiran a estar arriba para dominar. Bien lo dije en el programa el otro día, que uno de los síntomas de Diótrefe, que siempre lo hablo, dice Diótrefe ama el primer lugar. Y dice Shaul, dice, no nos recibe a nosotros, y al que nos quiere recibir, los echa a él de la congregación. Ahora, decime si eso no es un parecido con la realidad. Hoy hay en las religiones que uno está 2 años en esta iglesia, se va a la otra iglesia, se va a la otra, sale de esta, se va a la otra, pastores que se pelean. ¿Por qué, Jorge? Porque hay un interés de por medio. Bendito sea el Padre Celestial. Había un anciano judío que vivía solo, siempre los viernes en la tarde se vestía muy bien, con saco, y le preguntaban por qué se vestía y para qué. Él le dijo, estoy de fiesta con mi Padre. De esa vez entendí que aunque esté solito, debe uno vestirse y arreglarse primeramente para nuestro Padre el Eterno, dice nuestra Milagro Fajardo. Amén, amén, totalmente de acuerdo. Amén al comentario de nuestra Joti Milagro Fajardo. Bien, tenemos 10 minutos. La verdad, José, vamos a hacer, si el Padre lo permite, la segunda parte de la carta de Judá, porque nos queda la parte más importante, lo que tiene que ver con esta triada que él hace, una forma literaria de escribir, ¿no? Para destacar un punto en sí. Por ejemplo, en el caso de como lo decíamos, bueno, de Caín, de Coré y de Bilam, son casos que tienen que ver mostrando, digamos, un ejemplo de los que estaban haciendo los líderes en el tiempo de Judá, ¿no? Usando las mismas artimañas, desafiando las autoridades, haciendo lucrando con la fe de los demás, metiendo otro tipo de enseñanza, como decíamos, desafiando a las autoridades, lo dice allí, y esas mismas cosas, volvemos a hacer énfasis y recalcamos en esto, esas mismas cosas se sigue padeciendo hoy, José. Seguro. De hecho, yo creo que hoy está más vigente que nunca este tema, Jorge. Porque en los últimos tiempos dice que va a ser, la maldad se multiplicará. Debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, y comienza una lista, Timoteo, sí, distractores, desobedientes. Habla de cómo iba a ser el hombre que se va a engañar y va a seguir siendo engañado. Claro, Reina Valera, por ejemplo, Reina Valera dice, en los últimos tiempos se multiplicará la maldad. Sí, sí. Pero no es una buena traducción, digamos eso, porque dice, en los últimos tiempos se violará aún más la Torá. Sí. Entonces, maldad y Torá, violar los mandamientos, por allí es más educativo, o nos trae mejor información y prestemos más atención, porque maldad, a mí no me dice, maldad no me dice nada. Ahora si me dice, estás violando la Torá, estás violando los mandamientos, entonces yo prestaría atención. Claro que sí. De hecho, esto es lo que hacían estas clases de personas que convirtieron la gracia en un libertinaje. Ellos estaban violando la Torá, tergiversando, llevando enseñanza adulterada. Pero fíjate que increíblemente esto está pasando actualmente.
Está pasando a través de internet, a través de las plataformas de redes sociales. Nosotros podemos ver que esto está en vigencia. Qué bueno, queremos invitarlo para sintonizar el próximo Shabbat con esta carta de Judas y las serias advertencias en su segunda parte. Va a ser un programa de gran bendición, y pedimos su tefilá sobre nuestra vida, sobre todo el remanente, sus donaciones, colaboraciones para que este programa siga al aire. Este programa se solventa o se sostiene, bendito sea el Padre Celestial, con el aporte de algunos hermanos, aleluya, que han decidido con su granito de arena ayudarnos a expandir esta Besorá, y que los que están escuchando puedan despertar del letargo de las religiones, y que esta Torá destruya las estructuras y los fundamentos de la doctrina greco-romana. Exactamente. Esa es nuestra intención desde aquí de la hora de la verdad. Bien lo dijo Las Mosías. Sí. Hay muchos hermanos cristianos evangélicos que están en la restauración, se están restaurando. Qué bueno, qué y bueno. Eso es lo bueno. Eso nosotros damos gloria al Eterno, y toda la gloria y toda la honra sea para Él, que los hermanos están empezando a transitar las sendas antiguas. Acá no hay una intención de degradar a las personas, de insultar, de menoscabar, de humillar. Acá nuestro programa está apuntado a que todos procedamos al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, y así podamos alcanzar ese camino que nos lleva directo al Padre. Exactamente. Qué bueno que es poder comenzar estas sendas antiguas, volverse a las sendas antiguas, volverse a la emuná hebrea, a las raíces hebreas de nuestra fe, de creer en nuestro Elohim, que Él es nuestro Elohe, Shema Israel, Adonai Yahweh Eloheinu, Adonai Yahweh Ejad. Escucha Israel, Yahweh tu poderoso, Yahweh uno es. No son tres como dice la religión, que los tres, no, es uno, aún como lo dijo Pablo, Shaul, si en el mundo hay muchos Elohim, para nosotros hay un solo Elohim verdadero. Claro. Y también lo dijo Yahushua, el Santo Maestro, cuando dijo: de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero, y a Yahushua a quien tú has enviado. Que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Padre y nuestro Maestro Yahushua sean multiplicadas, hermanos, y en cada oyente. Dice, aleluya, nuestra querida hermana Milagro Fajardo, tremendo, quien Shabbat tras Shabbat comparte con nosotros este programa tan pero tan educativo. Hemos aprendido hoy, Jorge, con esta carta de Judas, de Yahudá. Lo que seguiremos aprendiendo. Y lo que seguiremos aprendiendo. Estas son las advertencias. Lo que hoy hemos visto son las advertencias, y las que seguiremos en los programas siguientes, aleluya, mirando a través de las Sagradas Escrituras, en las advertencias, para que cuando vengan estos hombres, porque sé que va a venir estas clases de personas, muchas veces se van a querer introducir en los hogares. Incluso Juan dice que el que no traiga esta doctrina, ni bienvenido le digas, aleluya. ¿Por qué? Porque no es una doctrina que se asimila a las raíces hebreas de nuestra fe. Muchos vienen y hablan en el nombre del Maestro, pero ¿qué Maestro? Muchos hablan en el nombre de un Elohim, pero ¿qué Elohim? ¿Por qué? Porque todos tienen, así como dijo la Joti Milagro Fajardo, todas las religiones tienen sus doctrinas, sus normas, sus estatutos. Hay millones y millones de religiones en el mundo entero, miles, y todos dicen tener la verdad. Aleluya. Sé que este programa de la hora de la verdad es un programa puesto por el Padre para llevar estas sagradas escrituras, y que este programa haya sido de gran bendición para tu vida. Tengo un mensaje. Sí. Lo que decía en el discurso de Kefá de Pedro, capítulo 3, verso 21, lo envía Manuel Aguilar Ruiz. La verdad que es
Es tremendo los aportes que hemos tenido de los hermanos. Gracias, amado Manuel Ruiz, gracias también a las Mochías, gracias a Milagros Fajardo, gracias a Alexander Livington, a todos esos hermanos que en cada Shabbat están allí apoyando y ayudándonos a llevar adelante este programa y también corrigiéndonos, porque en el caso de las Mochías son los hermanos mayores, como Amén. siempre decimos, y seguimos aprendiendo. En este caso, Manuel Ruiz, Manuel Aguilar Ruiz dice, es necesario, dice el discurso de Pedro, capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 21, dice, es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Qué hermoso que es esto, porque dice, ahora hermano, dice el 17, yo sé que fue por ignorancia que ustedes hicieron como antes sus gobernantes. Pero ahora Yahweh cumplió de esa manera lo que había predicho por boca de todos los profetas que su Mashiach habría de padecer. Así que arrepiéntanse, conviértanse, para que queden borrados sus pecados y para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Y Él envíe a aquel que de antemano le ha sido anunciado a Yahoshua el Mashiach. Tremendo. Tremendo esto, tremendo, la verdad que damos gracias al Eterno por la vida de todos los hermanos. Sí, decime. Claro que sí, bendito sea el Padre, buen aporte. Faltan 2 minutos para la hora 19. Estamos concluyendo ya este programa, un programa que ha sido de gran bendición. Aleluya. Damos toda Rabá, toda Cabot y pedimos a nuestro Padre que con su favor podamos volver a estar el próximo Shabbat y compartir esta enseñanza de lo que tiene que ver, bendito sea Yahweh, con este tema, aleluya, de la carta de Judas. Tantas cosas nos enseña. Amén. Así es.